Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante que lleva por título El Evangelio según Pablo a los Hebreos. Un tema muy interesante. Estoy seguro que hemos tenido mucho aprendizaje. Estoy seguro que nos ha ayudado en la vida espiritual. Estamos en este último día de estudio y no el menos importante. En esta semana también hemos estado estudiando este tema que es muy interesante. El tema de esta semana ha sido advertencias para recordar, y que por cierto hemos tenido varias advertencias muy interesantes. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos recordemos una vez más el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13, versos 12 y verso 13. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos pueda ayudar y que al entender su palabra podamos llevarla a la práctica. Denos su buen espíritu para este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para hoy. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en El deseado de todas las gentes, en la página 690, y nos dice así. Cristo, nuestro sustituto, iba a sufrir fuera de los límites de Jerusalén. Murió fuera de la puerta, donde eran ejecutados los criminales y homicidas. Rebosan de significado las palabras: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Así que Cristo murió fuera de las puertas de la ciudad y Él nos redimió de la maldición. Amor fraternal. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál era el problema específico de la iglesia de Éfeso? Éfeso es un lugar muy interesante, pero ellos tienen un problema. En esa iglesia de Éfeso había algunas dificultades. ¿Cuál será que era el problema? Vamos a tratar de entender. Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice sobre este asunto. Así que vamos a buscar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y allí vamos a encontrar el verso 4 y verso 5. Y ahí leemos así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Así que el problema principal de la iglesia de Éfeso es que había dejado su primer amor. Muy bien, y Dios aconseja que debe arrepentirse y hacer las primeras obras. De lo contrario, va a venir y va a remover su candelero de su lugar. El problema principal, entonces, dijimos, era que había dejado su primer amor. Este es el problema, pero ¿cómo se manifiesta esto? Vamos a tratar de entender esto a través de la pluma inspirada. Y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, en la página 462, página 463, y nos dice así. Los miembros de la iglesia de Éfeso estaban unidos en sentimiento y acción. El amor a Cristo era la cadena de oro que los unía. Progresaban en un conocimiento del Señor cada vez más perfecto, y en sus vidas se revelaba el gozo y la paz de Cristo. Visitaban a los huérfanos y a las viudas en su aflicción y se guardaban sin mancha del mundo. Esto es el comienzo de la iglesia de Éfeso. Esta es la condición en la que se encontraban. Pero no fue la condición todo el tiempo. Al principio era así: visitaban a los huérfanos, se comunicaban unos con otros, tenían un amor hacia Jesús y un amor de uno hacia el otro. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Pero después de un tiempo, el celo de los creyentes comenzó a disminuir y su amor hacia Dios y su amor mutuo decreció. La frialdad penetró en la iglesia. Algunos se olvidaron de la manera maravillosa en que habían recibido la verdad.
Uno tras otro, los viejos portaestandartes cayeron en su puesto. Esto es, mientras se mantenían los primeros creyentes, los primeros cristianos, se mantenía ese amor mutuo y el amor a Dios. Pero conforme fueron decayendo los primeros que iniciaron esta iglesia de Éfeso, el amor mutuo fue desapareciendo. Y entonces fueron cayendo poco a poco en la frialdad. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora cómo nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Algunos de los obreros más jóvenes que podrían haber sobrellevado las cargas de los soldados de vanguardia y así haberse preparado para dirigir sabiamente la obra, se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas. Esto es, las verdades que profesaba la iglesia para ese momento eran importantes y eran la verdad para ese tiempo. Algunos no querían seguir con esas cosas, querían innovar tal vez. Y ahí entonces no quisieron seguir llevando esa misma verdad. Esto es, los obreros más jóvenes trataban de traer algo más nuevo, pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo dice. En su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrina, más placenteras para muchas mentes, pero en desarmonía con los principios fundamentales del Evangelio. Esto es, los cambios son buenos, y aunque los cambios son buenos, cuando se introdujeron estas nuevas formas de doctrina, que a muchos les agradó, por supuesto, pero que no estaban en armonía con la palabra de Dios, trajo como consecuencia que esto se fuera no muy bien, se fuera decayendo poco a poco, en espiritualidad, en formas, pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Al insistirse en estas doctrinas falsas y aparecer diferencias, la vista de muchos fue desviada de Jesús como el autor y consumador de su fe. La discusión de asuntos de doctrina sin importancia y la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debería haberse dedicado a predicar el Evangelio. Esto es, nuevas doctrinas, cosas simples tal vez, o cosas sin importancia, que le dedicaban más tiempo en lugar de hacer la parte que realmente les correspondía. Y esto trajo como consecuencia que se perdiera el primer amor, una bella cualidad cristiana. ¿Cuál será esta aquí? Nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué característica cristiana enfatiza el apóstol Pablo? Esto es, ¿cuál es la característica importante que el apóstol Pablo enfatiza? Vamos a tratar de entender esa característica. Algunos de ustedes tal vez la tengan, y si no la tenemos, podemos saber cuál es y entonces procurar pedírsela a Dios o desarrollarla. Muy bien, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito en el libro de Tito, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso número 7 y verso número 8. Y ahí leemos de esta manera. Siendo que al obispo se le confía la obra de Dios, debe ser irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni dado al vino, ni heridor, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, templado, justo, santo, dueño de sí mismo. Aquí tenemos varias características, muy bien, muy importantes. Dentro de ellas está que tenemos hospitalario, no amante de ganancias deshonestas, pero ¿cuál es la que se busca? Hay varias características aquí, pero vamos a ver qué más, vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 1 y verso 2. Seguid amándonos unos a otros con amor fraternal. No olvidéis la hospitalidad que por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.
La palabra de Dios dice que debemos tener amor unos por otros y debemos tener también amor fraternal. Y no debemos olvidar la hospitalidad. Muy bien, esa es una de las características importantes que el apóstol Pablo hace hincapié o enfatiza. Muy bien, pero ¿por qué es importante esto? Porque dice, por causa de esto es la hospitalidad, algunos hospedaron ángeles. Vamos a tratar de entender y vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice en el Hogar Cristiano en la página 405 a la página 407. Amador de la hospitalidad es una de las cualidades que según el Espíritu Santo han de señalar al que debe llevar responsabilidad en la iglesia. Y a toda la iglesia es dada la orden: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Esto es la hospitalidad. Debemos ser hospitalarios unos para con otros. Muy bien. Aquí hay una cosa importante que debemos entender. A veces nos va a costar esta parte, pero esto es un don del Espíritu Santo. No es algo innato en las personas, es algo que el Espíritu Santo pone en el corazón de las personas. Muy bien. Y lo que leímos allí es para que nosotros podamos repartir esos dones que Dios nos da también. Muy bien. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Estas amonestaciones han sido extrañamente descuidadas. Aún entre los que profesan ser cristianos, se ejercita poco la verdadera hospitalidad. Entre nuestro propio pueblo, la oportunidad de manifestar hospitalidad no es considerada como debiera serlo, como un privilegio y una bendición. Es en absoluto demasiado escasa la sociabilidad y disposición para hacer lugar para 2 o 3 más en la mesa de la familia sin molestia u ostentación. Muy bien, entonces a veces no se lleva a cabo esto y no está correcto. Por eso son unas amonestaciones que nosotros debemos recordar. La hospitalidad es un asunto importante, no apenas de hospedar, pero ser hospitalario. Si alguien tiene que comer, hay que darle de comer. Si alguien tiene que beber, hay que darle de beber lo que se necesite. ¿Nos damos cuenta? Ahora, a veces lo hemos descuidado o a veces hacemos una parte. A veces nos sentimos molestados por eso, lo hacemos pero molestos y no está correcto. O a veces hacemos alarde de la hospitalidad, queremos mostrar que somos demasiado hospitalarios, lo cual también se vuelve un poco difícil. Debemos ser sencillos, amándonos unos a otros, hospitalarios sin murmurar. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. A Dios le desagrada el interés egoísta tan a menudo manifestado para mí y mi familia. Entonces, ¿por qué se manifiesta este interés egoísta? A veces lo llegamos a manifestar, preferimos a ciertas personas y manifestamos un interés egoísta, queremos que la persona esté allí. No está correcto, hemos de ser hospitalarios con todos sin hacer diferencia de nadie. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Cuando muere el espíritu de la hospitalidad, el corazón queda paralizado de egoísmo. Esto es cuando la hospitalidad se va. No puedo poner a alguien aquí, no puedo tener a alguien aquí, no puedo darle nada a nadie. Nuestro corazón se paraliza y no funciona más como debiera. Y los dones que Dios nos ha otorgado no los impartimos a aquellos que lo necesitan o que están en una condición diferente a la mía. ¿Nos damos cuenta? Muy importante esta cualidad. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Nombra 2 ejemplos de hospitalidad cristiana en el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo esa hospitalidad se manifiesta y vamos a ver si por ahí tenemos un poco de hospitalidad o no la tenemos. Si la tenemos, qué bueno. Si no la tenemos, vamos a ver esos ejemplos para tratar de que Dios nos ponga eso en el corazón y podamos vivir de acuerdo a eso que aprendemos. Así que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer el texto que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 18, verso 1 hasta el verso 8. Después el Eterno
se apareció a Abraham en el encinar de Mamre, cuando él estaba a la entrada de su tienda, en el calor del día. Al levantar los ojos, Abraham vio a 3 varones frente a él. Cuando los vio, salió corriendo a la entrada de su tienda, a recibirlos, y se inclinó a tierra y dijo: Señor, he aquí, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo. Permíteme que traiga un poco de agua para lavar vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, mientras traigo un bocado de pan para sustentar vuestro corazón. Después seguiréis, porque para esto habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos les dijeron: haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: toma presto 3 medidas de flor de harina y amasa y cuece unos panes. Corrió Abraham a las vacas, tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, quien se apresuró a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso ante ellos. Y mientras comían, quedó junto a ellos debajo del árbol. Aquí vemos a Abraham. Abraham vio a estos seres que venían allí, estas personas que venían allí, y entonces fue hospitalario. Le lavó los pies, les dijo que podían descansar debajo de un árbol, les preparó alimento y lo puso frente a ellos y les dijo que descansaran un poco. ¿Nos damos cuenta? Es una muestra de hospitalidad. Él no conocía quiénes eran, él no sabía qué estaba pasando, pero él fue hospitalario. Este es el ejemplo número 1. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver ahora lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 19, verso 1 hasta el verso 3. Los 2 ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y al verlos se levantó a recibirlos. Se inclinó hacia el suelo y dijo: mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Podréis lavar vuestros pies y por la mañana podréis levantaros y seguir vuestro camino. Ellos respondieron: no, en la plaza nos quedaremos hasta esta noche. Pero él insistió mucho con ellos y fueron con él y entraron en su casa y les preparó un banquete, coció pan sin levadura y comieron. Aquí tenemos otro ejemplo de hospitalidad. Muy bien, esto era Lot, vio a algunas personas que venían y entonces dijo: vayan a mi casa, pueden descansar, pueden comer y después sigue su camino. También no sabía quiénes eran, no los conocía, pero manifestaba la hospitalidad. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El Hogar Cristiano en la página 405 nos dice así: la Biblia da mucho realce a la práctica de la hospitalidad. No solo ordena la hospitalidad como un deber, sino que presenta muchos hermosos cuadros de ejercicio de esta gracia y las bendiciones que reporta. Entre ellos se destaca el caso de Abraham. Entonces aquí tenemos este caso importante de Abraham que nos muestra la hospitalidad en aquellos tiempos, pero hoy día deberíamos prestar mucha atención cómo fue para seguir en los mismos pasos. Pero vamos a ver qué más nos dice. Recuerden, destaca el caso de Abraham. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo y nos dice así: Dios atribuyó suficiente importancia a estos actos de cortesía para registrarlos en su palabra. Y más de 1000 años más tarde fueron mencionados por un apóstol inspirado. No olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Muy bien, esto es, no debemos olvidarnos. No sabemos cuándo Dios está probando nuestro corazón, pero muchas veces nos mostramos egoístas en esa línea y no queremos hacerlo. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. El privilegio concedido a Abraham y Lot no nos es negado,
manifestando hospitalidad a los hijos de Dios, nosotros también podemos recibir a sus ángeles en nuestras moradas. Aún en nuestro tiempo, los ángeles entran en forma humana en los hogares de las gentes y son agasajados por ellas. Y los cristianos que viven a la luz del rostro de Dios están siempre acompañados por ángeles invisibles. Y estos seres santos dejan tras sí una bendición en nuestros hogares. Muchas veces cuando nosotros hospedamos personas no sabemos la bendición que traen. Muchas veces traen bendición, pero no sabemos. Y a veces no queremos hospedar. Y ahí entonces no ganamos esa bendición. Recordemos que es una cualidad importante que el apóstol, recordando lo que pasó con Abraham y con Lot, hoy día nos dice que no olvidemos esa característica importante. Muy bien, el matrimonio es honorable. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuándo estableció Dios la institución del matrimonio y cómo bendijo Cristo el matrimonio en su ministerio? Entonces, ¿cuándo comienza el matrimonio? Muchas personas piensan que no hace mucho, pero ¿cuándo es que comienza y cómo Dios bendijo esa institución en su ministerio? Vamos a tratar de entender esto en estas dos preguntas que tenemos al principio. ¿Cuándo comenzó el matrimonio? ¿Cuándo se instituye el matrimonio? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Así que para ello vamos a leer lo que está en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y los versos 26 al verso 28. Leemos allí de esta manera. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y gobernadla. Dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Cuándo fue creado el matrimonio según la palabra de Dios? Al principio. Ni bien terminó Dios de crear todas las cosas que vemos, creó a Adán, creó a Eva y ahí comenzó el matrimonio. ¿Nos damos cuenta? Pero la Biblia tiene más que decirnos, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Se encuentra en el Génesis capítulo 2, verso 18, y después vamos a leer el verso 21 al 24. Y ahí leemos de esta manera. Y dijo Dios el Eterno: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces Dios el Eterno hizo caer un profundo sueño sobre Adán, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios el Eterno tomó del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán exclamó: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del varón fue tomada. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán una sola carne. La Biblia nos dice entonces que al principio de todas estas cosas fue creado el matrimonio allí. Esta es la forma en cómo fue creado el matrimonio. Pero todavía la Biblia nos va a hablar más. Así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 2. Y ahí vamos a leer los versos 1 hasta el verso 5. Y leemos de esta manera. Y al tercer día hubo una boda en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y Jesús y sus discípulos fueron invitados también a la boda. Y como faltó vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen más vino. Jesús respondió: mujer, ¿qué tengo que ver con esto? Aún no ha llegado mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os diga. La Biblia entonces nos muestra que el matrimonio comenzó en el principio, muy bien, y continuó. Y cuando Jesús vino a la tierra, Él honró esta institución del matrimonio que Él mismo había creado, asistiendo a un matrimonio justamente. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. El Hogar Cristiano en la página 21 y la página 22 nos explica así.
Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del universo. Honroso es a todos el matrimonio. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y es una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Cuando se reconoce y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición, salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Entonces, el matrimonio fue creado al principio y tiene un fin muy específico. Muy bien, tiene que ver con el ser humano, con todas las necesidades que tiene y tiende a elevarlo de manera intelectual y de manera moral también. Muy bien, Dios lo creó, pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. El que creó a Eva para que fuese compañera de Adán realizó su primer milagro en una boda. En la sala donde los amigos y parientes se regocijaban, Cristo principió su ministerio público. Con su presencia sancionó el matrimonio, reconociéndolo como institución que él mismo había fundado. Así que él estuvo en la primera boda y él estuvo también en una boda al inicio de su ministerio terrenal en esta tierra. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Cristo honró también las relaciones matrimoniales al hacerlas símbolo de su unión con los redimidos. Él es el esposo y la esposa es la iglesia, de la cual, como escogida por él, dice: toda tú eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha. Entonces, no apenas que él hizo la primera boda, no apenas que él estuvo en una boda, pero él también nos habla acerca de la relación de él y la iglesia como un matrimonio también. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. El hogar cristiano en la página 310. Cristo cumplió su primer milagro en ocasión de un casamiento. Anunció hacia el mundo que cuando el matrimonio se mantiene puro y sin contaminación, es una institución sagrada. Muy bien, entonces aquí tenemos el asunto. Jesús estaba allí y mientras esto se lleva a cabo correctamente, el matrimonio es una institución que fue establecida por Dios mismo, es una institución sagrada. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Cuando le cuestionaba acerca del divorcio, ¿qué les dijo Cristo a los fariseos y cuánto debe durar el voto matrimonial? Entonces, los fariseos tenían ciertas preguntas que querían hacerle a Jesús, no porque querían saber, sino porque querían tentarle. Le preguntaron acerca del divorcio. Muy bien. ¿Y qué les dijo Jesús sobre este asunto? Esa es una. Y dos, ¿cuánto debe durar un voto matrimonial? Vamos a tratar de entender esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer lo que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 19, y ahí vamos a leer el verso 1 hasta el verso 8. Y leemos así. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, se alejó de Galilea y vino a la región de Judea, del otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente y allí lo sanó. Entonces se le acercaron algunos fariseos a tentarlo. Le preguntaron: ¿es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Él respondió: ¿no habéis leído que al principio el Creador los hizo hombre y mujer? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Le dijeron: entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y despedirla? Dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió divorciaros de vuestras esposas, pero al principio no fue así.
Así que le preguntan acerca del divorcio, si se podía divorciar. Y Jesús les responde que Dios lo creó hombre y mujer. Y Dios los unió y no los debe separar el hombre. Entonces le hacen referencia a la carta de Moisés, que Moisés les permitía un divorcio. Y le dijo, esa carta de divorcio que Moisés les permitió es por causa de la dureza de vuestro corazón. Esto es, no es la voluntad de Dios, sino la dureza del corazón del ser humano que después de entrar en estas situaciones no quiere continuar obedeciendo a Dios. Entonces se ocupa esta carta de divorcio, pero al principio no fue de esta manera. Esto es, no es el plan divino. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios, así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 7, verso 1 hasta el verso 3. Miren cómo dice. ¿Acaso no sabéis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley rige al hombre en tanto que vive? Una mujer casada está sujeta por la ley a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella queda libre de la ley del esposo. Así, si en vida del esposo se uniera a otro hombre, se llamaría adúltera. Pero si su esposo muere, queda libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si se casa con otro. La palabra de Dios dice entonces que ¿cuánto debe durar el voto matrimonial? Hasta que una u otra parte muera. Esto dura toda la vida, hasta que uno muera. Si en vida se piensa casar con otro, se casa con otro, según la palabra de Dios, se va a llamar adulterio. Muy bien. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira lo que dice en 1 Corintios, capítulo 7, verso número 39. La casada está ligada a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera con tal que sea en él Señor. La Biblia nos dice que el voto matrimonial dura toda la vida, mientras uno u el otro vive. Si alguien muere, está libre para casarse, con tal que sea en el Señor. ¿Nos damos cuenta? Entonces, si se casa con alguien que está en esa condición, recuerde, mientras la esposa de uno viva o el esposo de uno viva, no está libre. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 2, verso 14 hasta el verso 16. Preguntáis, ¿por qué? Porque el Eterno es testigo entre ti y la esposa de tu juventud, con la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la esposa de tu pacto. Dios no los hizo uno, en carne y en espíritu los dos son de Él. ¿Y por qué uno? Porque Él procuraba descendientes piadosos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales con la esposa de vuestra juventud. El Eterno, Dios de Israel, dice que Él aborrece el divorcio, porque el que se divorcia cubre su vestido de violencia, dice el Eterno Todopoderoso. Por lo tanto, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. La Biblia nos dice entonces que ¿cuánto tiempo dura un voto matrimonial? Para toda la vida, para toda la vida. Muy bien. Y vamos a ver qué es lo que nos explica también la pluma inspirada. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. El Hogar Cristiano en la página 309 nos explica así. En la mente juveniles, el matrimonio está revestido de romanticismo y es difícil despojarlo de ese carácter que le presta la imaginación. Para hacer que la mente comprenda cuán pesadas responsabilidades entraña el voto matrimonial, liga los destinos de dos personas con vínculos que solo la muerte puede cortar. Muy bien. Entonces, cuando una persona se va a casar y va a ligarse a otra persona, esto a su compañero, esto es los vínculos que ellos hacen, el voto que ellos hacen al unirse, dura para toda la vida. Solamente la muerte los puede romper. No hay otra cosa que los pueda romper. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame.
Todo compromiso matrimonial debe ser considerado cuidadosamente, pues el casamiento es un paso que se da para toda la vida. Tanto el hombre como la mujer deben considerar cuidadosamente si pueden mantenerse unidos a través de las vicisitudes de la existencia mientras ambos vivan. Aquí tenemos el asunto. Esto es, ¿cuánto dura toda la vida? Muchas veces debes preguntarte si estás dispuesto a pasar esas situaciones y quedarte en un matrimonio aún o a pesar de las vicisitudes. Por eso tienes que poner mucha atención, porque el matrimonio no es para un rato, sino dura para toda la vida. Respeto hacia los dirigentes fieles. Y nuestra primera pregunta nos dice así: de acuerdo con la inspiración, ¿cómo deben considerar los miembros de la iglesia a sus dirigentes fieles? Entonces, ¿cómo se debe considerar a los dirigentes de la iglesia? Aquellos que son fieles, por supuesto, porque luego hay dirigentes infieles, pero a los dirigentes fieles, ¿cómo se les debe considerar? De acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ver, vamos a tratar de entender y vamos a ir a la palabra de Dios justamente para saber qué es lo que nos dice. Vamos a leer lo que nos dice allí en el libro de Hebreos, capítulo 13, y vamos a leer allí el verso número 7. Y leemos de esta manera: acordaos de vuestros dirigentes que os hablaron la palabra de Dios. Considerad el resultado de su vida e imitad su fe. La Biblia dice que hemos de considerar a los dirigentes fieles. Y además de esto, debemos considerar el resultado de su vida. Muy bien. Y debemos imitar también la fe que ellos tenían. Muy bien. No imitar a ellos, pero imitar la fe que ellos manifestaban. Y también considerar lo que ha ido bien en su vida. Muy bien. Así debemos de considerar a los dirigentes fieles. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra ya en Tesalonicenses, en el capítulo 5, primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 12 y verso 13. Y ahí dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, los que os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor, por causa de su obra. Vivid en paz entre vosotros. La Biblia dice que hemos de considerar a aquellos que nos hablan, nos amonestan, y que debemos vivir en paz. Muy bien. Esto es lo que la Biblia nos aconseja acerca de los dirigentes fieles. Muy bien. Y hemos de procurar vivir de esa manera. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre estos asuntos. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas, en la página 405, nos explica de esta manera: la Biblia nos enseña en forma especial que prestemos cuidado a no acusar precipitadamente a los llamados por Dios para que actúen como sus embajadores. El apóstol Pedro, al escribir una clase de pecadores empedernidos, los llama atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Esto es, nosotros hemos de procurar vivir en paz, como dijo el apóstol. Muy bien. Y debemos tener cuidado de no precipitarnos en cómo llamamos a aquellos que Dios ha llamado. Muy bien. O cómo actuamos con ellos. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Y Pablo, en sus instrucciones dadas a los que dirigen las iglesias, dice: contra el anciano no recibas acusación sino con 2 o 3 testigos. El que impuso a ciertos hombres la pesada carga de ser dirigentes y maestros de su pueblo, hará a éste responsable de la manera en que trate a sus siervos. Hemos de honrar a quienes Dios honró. Esto es, si Dios llamó a alguien, puede que yo no estoy de acuerdo, porque a mí no me gusta, pero no es mi papel, no es tu trabajo, no es el mío, que nosotros pronunciemos cosas que no están correctas. Muy bien.
Nosotros no podemos ir pronunciando por ahí cosas que no están correctas para medio mundo. Si Dios lo llamó, Dios tiene la razón más clara y más específica de lo que yo puedo saber. Y así que entonces yo he de dejar que haga su trabajo, he de cooperar con el trabajo, he de hacer las cosas que tengo que hacer, pero debo tener mucho cuidado en honrar a aquel que Dios ha llamado y lo ha honrado con su llamado, por supuesto. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Cuando Aarón y María se rebelaron contra el liderazgo de Moisés, ¿cómo los trató Dios? Muchas veces no consideramos esto, pero en ese momento en que Aarón y María dijeron no estamos de acuerdo con Moisés, no solamente Dios habla a través de Moisés, y entonces ¿cómo los trató Dios? Vamos a entender, porque cada cosa que hacemos tiene una consecuencia, una reacción. Y en este caso Dios mostró estas cosas. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios para comentar sobre este asunto. Vamos a ver lo que está escrito aquí en el libro de Números, capítulo 12. Y ahí vamos a leer los versos del 1 hasta el verso número 10. Y leemos de esta manera. Allí María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de su esposa etíope, porque estaba casado con una mujer etíope. Y dijeron, ¿solo por Moisés habla el Eterno? ¿No habla también por nosotros? Aunque Moisés era un hombre muy humilde, el hombre más manso de la tierra. Enseguida, el Eterno dijo a Aarón y a María, salid vosotros tres a la tienda de la reunión. Y salieron los tres. Entonces el Eterno descendió en la columna de nube, se puso a la entrada del santuario y llamó a Aarón y a María. Y cuando se adelantaron los dos, les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Eterno, le apareceré en visiones, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, quien es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablo con él, a las claras y no en figuras. Y ve la apariencia del Eterno. ¿Por qué? Pues no temisteis hablar contra mi siervo Moisés. Entonces el enojo del Eterno se encendió en ellos y se fue. Y cuando la nube se apartó de la tienda, María quedó leprosa, blanca como la nieve. Y Aarón miró a María y la vio leprosa. La Biblia nos dice cuáles fueron los resultados. Ellos decían, bueno, por nosotros también puede hablar Moisés. A causa nada más de que Moisés está casado con una mujer etíope. Y entonces ellos murmuraron contra Moisés, también contra Dios, por supuesto, porque Dios hablaba a través de Moisés. Así que los mandó llamar y hubo un resultado inmediato. Les estableció, cuando yo profeta en medio de vosotros, le voy a hablar en sueños, en visiones, pero a Moisés le voy a hablar cara a cara, de frente, sin figuras. Y el enojo de Dios se manifestó mediante la lepra que quedó en María. ¿Nos damos cuenta? Qué cosa más terrible. A veces no consideramos estas cosas, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Este se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, en el verso número 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. La Biblia nos da esta instrucción muy importante. Muy bien, pero vamos a tratar de entender cuál es esta situación y por qué se nos dan estas instrucciones. Recordemos que no hemos de olvidar las amonestaciones. Muy bien, vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada para entender estas cosas. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Patriarcas y Profetas en la página 405 nos dice así. El castigo que cayó sobre María debe servir de reprensión para todos los que, cediendo a los celos, murmuren contra aquellos sobre quienes Dios puso la pesada carga de la obra.
Muy bien, esto es lo que le pasó a María, debemos considerar. A veces se murmura contra aquellos que llevan una carga pesada, muy bien, y hemos de recordar estas cosas. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Patriarcas y Profetas, página 316. Se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de guiar a las almas puestas bajo su cuidado, ordenó que durante los primeros años de la vida los padres estén en lugar de Dios respecto a sus hijos. El que desecha la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. Muy bien. Entonces, en relación a esto, murmurar contra los dirigentes tiene su consecuencia. Murmurar contra los padres o desobedecer a los padres tiene también su consecuencia, pues Dios les ha puesto ahí para dirigir a los hijos, que sin la dirección los hijos podemos cometer un montón de errores. Pero en los primeros años los padres están como si fueran en lugar de Dios. No les debemos deshonrar, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El quinto mandamiento no solo requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen y sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados, que escuden su reputación y que les ayuden y consuelen en su vejez. También encarga sean considerados con los ministros y gobernantes y con todos aquellos en quienes Dios ha delegado autoridad. Muy bien, esto es, no hemos de pensar que solamente hemos de respetar a ciertos líderes y a ciertos no. Si Dios le dio la autoridad, hemos de respetarlo, hemos de honrarlos también. No solamente a los padres, no solamente a los líderes, pero a todos aquellos que tienen una autoridad que Dios les ha otorgado. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué concepto bíblico ha sido extrañamente olvidado con demasiada frecuencia en la sociedad moderna y por qué? Hoy día vivimos en una sociedad donde las personas han olvidado muchas cosas. Han tratado de poner a todos en el mismo nivel, cuando realmente no es así. Han tratado de poner en ciertos aspectos sí, pero no en todos los aspectos. Y las personas se han vuelto, vamos a decir así, muy irrespetuosos. Pero vamos a tratar de entender cuál es este concepto bíblico que nosotros tenemos que no olvidar. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos explica sobre este asunto. Y leemos lo que está escrito aquí en el libro de Hebreos, capítulo 13, versos 17 y verso 18. Mira cómo dice. Obedeced a vuestros dirigentes y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros, como quienes han de dar cuenta, para que su obra sea con alegría y no gimiendo, porque esto no sería útil. Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo. Muchas veces, cuando los dirigentes están allí, las personas tratan de luchar con ellos, tratan de no hacer caso, pero la Biblia dice que hemos de nosotros orar por los dirigentes. Muy bien. Y los dirigentes, como Pablo lo explica, lo hace con buena conciencia, las cosas que hagan, ¿no? Desean dirigirse correctamente. Lejos de poner dificultades, hemos de orar por cada dirigente, pues nadie sabe las dificultades que pasa para que el asunto camine. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Mira cómo dice en Levítico capítulo 19, y ahí vamos a leer el verso número 32. Mira cómo dice. Ante las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. A tu Dios reverenciarás, yo soy el Eterno. La palabra de Dios nos dice que hemos de honrar el rostro del anciano y ante las personas que tienen más edad, ante aquel que tiene las canas, nos hemos de levantar. Y hemos de reverenciar a Dios. Haciendo estas cosas, por supuesto. Muchas veces no lo consideramos, pero a veces pensamos que nosotros sabemos algo y al anciano lo dejamos a un lado. Hemos de honrarlo porque él tiene cierta sabiduría, ya sea porque haya cometido errores y aprendió o porque ha vivido más que uno.
pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 12, en la página 147 nos explica. A menudo pone usted sus opiniones por encima de las de los hombres y mujeres que han tenido muchos más años de experiencia y que están en mucho mejores condiciones de dirigir y dar palabras de sano juicio que usted. Entonces, las personas que tienen más experiencia, hemos de honrarlos porque ellos saben cosas que nosotros no sabemos. Hemos de permitir que ellos nos enseñen, pero a veces no estamos dispuestos a eso. Y tenemos una disposición a ponernos por encima de ellos. Jesús siempre el mismo. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué está escrito sobre las dos naturalezas de Cristo? Entonces, Jesús tiene dos naturalezas. ¿Qué está escrito sobre eso? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice en relación a estas cosas. Así que acompáñame a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo en el libro de Isaías, capítulo 9, verso número 6. Y nos dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno está sobre su hombro. Será llamado maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. La Biblia dice que un niño nos es dado y nos es nacido un niño. Muy bien. Y se le llama de varias formas. Es un niño, sin embargo se le llama Padre eterno, príncipe de paz. Muy bien. Pero vamos a ver, esta era la profecía acerca del Mesías que nacería. Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Juan, en el capítulo 1, los versos 1 al 3 y después el verso número 14. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. La Biblia nos dice que Jesús, el niño que es nacido, era el Verbo que existía y que era Dios. Pero este Verbo, este niño que nació, dice la palabra de Dios que vimos su gloria. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Este se encuentra ya en el libro de Hebreos, en el capítulo 1. Y ahí vamos a leer el verso 1 hasta el verso número 3 y después vamos a leer el verso 6 al verso número 10. Veamos lo que nos dice. En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo los mundos. El Hijo es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser real, el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después de efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En otra ocasión, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice: hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. En cambio, al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad, el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por eso te ungió Dios, tu Dios, con óleo de alegría, con preferencia sobre tus compañeros. También le dijo: tú, oh Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obras de tus manos. Así que la Biblia nos dice que Jesús, el niño que nacería,
tiene una naturaleza que es divina, pero también tiene una naturaleza que es humana. ¿Nos damos cuenta? Nunca dejó de ser Dios, pero también vino a ser humano. Eso es lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Pero vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía sobre estas cosas. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El deseo de todas las gentes en la página 15 y la página 16 nos explica así. Por su humanidad, Cristo tocaba a la humanidad. Por su divinidad, se hacía del trono de Dios. Como hijo del hombre, nos dio un ejemplo de obediencia. Como hijo de Dios, nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb diciendo: yo soy el que soy. Entonces aquí vemos la doble naturaleza de Jesús. Era humano y era divino. En el Antiguo Testamento, cuando Dios habla, siempre ha sido Jesús. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino a semejanza de los hombres, se declaró el yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios, manifestado en carne. Muy bien. Entonces, el niño que nos es dado y nos es nacido es Dios mismo manifestado en carne, según lo dice Juan también. Muy bien, el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra allá en el deseo de toda la gente en la página 15 y página 16. Y a nosotros nos dice: yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengáis miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley de Dios. Esto es, en todo momento Jesús se manifestó desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días como el gran yo soy. Y habitó en medio de nosotros. Así que, ¿qué se habla de la doble naturaleza que Jesús tiene? Que Él era divino, pero también vino a vivir entre los humanos. Y con el poder divino por la fe se hacía ya, y con la humanidad nos rescataba también a nosotros. Esto es vivir en medio de nosotros para encontrarnos allí donde nosotros estábamos. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Durante su encarnación, ¿perdió Cristo alguno de sus atributos divinos? ¿Será que Jesús perdió algún atributo? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a ver lo que está escrito en la misma palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que nos dice Malaquías, capítulo 3. Y ahí vamos a leer el verso número 6. Malaquías, capítulo 3, verso 6. Mira cómo dice. Porque yo, el Eterno, no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esto es, primero establece la Biblia que Dios no cambia. Esto no puede cambiar, es Dios. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y en el verso número 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Recordemos, Dios no cambia, no puede cambiar, no hay mudanza, no hay sombra de variación. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en esta línea. Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada para entender un poco más. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El ministerio médico en la página 120 nos explica: Dios siempre ha sido. Él es el gran yo soy. El salmista declara: antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es alto y sublime, que habita la eternidad.
Él es infinito y omnipresente. No hay palabras humanas que puedan describir su grandeza y majestad. Esto es, entonces, ¿perdió alguno de sus atributos? No, no perdió ninguno. Él es Dios, y si perdía alguno de los atributos, entonces ya no sería Dios. Pero no pierde ninguno de los atributos. Sigue siendo Dios desde el siglo y hasta el siglo. Esto es por toda la eternidad. Así que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite estudiar su palabra. Hemos aprendido muchas cosas juntos. Queremos pedir que nos ayude cada día para poder confiar en su palabra y poder llevar a cabo las cosas que hemos aprendido. Quede con nosotros, denos su buen espíritu, bendiga a aquellos que nos escuchan y ayúdenos cada día para mantenernos en conexión con Jesús, estudiando su palabra cada día. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues queremos agradecerle por estar con nosotros hasta este momento. Este trimestre ha concluido, pero no hemos terminado de estudiar, pues estudiaremos por toda la eternidad, no apenas estas lecciones, pero otras tantas cosas más. Y quiero decirte que te seguiremos esperando aquí en el siguiente trimestre. No te olvides orar por nosotros, nosotros estaremos orando por ti. Y no te olvides suscribirte, compartir el material, mándaselo a aquellos que piensas que va a ser de beneficio espiritual para su vida. Y no te olvides encontrarte una vez más con nosotros en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Que Dios te bendiga.